Muchas gracias, doctora Botás. Gracias por la presentación. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de permitirme exponer el día de hoy el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, más que todo no del tumor maligno en sí, sino de un tumor de la vaina, bueno, del nervio periférico, ¿no? Que bueno, viene a ser los tumores de los nervios periféricos son un grupo heterogéneo de tumores en su mayoría benignos, que son raros en la población general, de ciertos tipos, incluidos los neurofibromas y también los schwannomas, que pueden aparecer de manera esporádica o en asociación de un tipo de patología como la neurofibromatosis. Proceden generalmente de las células nerviosas periféricas. Estas son las células de Schwann, las células perineurales y los fibroblastos. Aquí, bueno, un esquema de la estructura de un haz nerviosa con algunas de las estructuras ya mencionadas. Por hablar así un poco del schwannoma, bueno, para conocerlo en sí, porque este tipo de patología, bueno, se asocia al SWIN 2, a la neurofibromatosis tipo 2, y está asociada también a lo que es el cromosoma 22 del brazo largo, que es un tipo de enfermedad la cual es de herencia autosómica dominante, ¿no? Para conocerlo un poco, bueno, estos también llamados neurolimomas, que tienen la etiología tanto en la célula de Schwann, en que está ubicada en el tejido nervioso de la vaina, del tejido nervioso periférico, y también puede deberse también a la etiología de los fibroblastos perineuronales. Con respecto a la morfología, son masas bien delimitadas, encapsuladas y unidas al nervio, pero que se pueden separar de él, pues, ¿no? Con respecto a la parte ya un poco microscópica, son cambios pleomórficos nucleares, también xantomatosos, y hay una dilación vascular, la famosa antina A y Anthony B, ¿no? Acá un esquema, una representación esquemática de la estructura de un schwannoma y de un neurofibroma. Y bueno, acá vamos a ver una diferencia para que puedan denotar cómo es la estructura o la arquitectura de tanto, como valgo a decir la redundancia, del schwannoma como el neurofibroma, ¿no? Y la disposición que tienen estas, para así un poco pensar en cómo se generaron este tipo de lesiones o de enfermedades neoplásicas, ¿no? Tanto de ser un tumor benigno o un tumor maligno. ¿Dónde está afectado este tipo de lesiones? Como cabe mencionar, el nervio periférico, los tejidos blandos, la piel, el hueso, y consiste en elementos nerviosos periféricos con implicancia en el tejido conectivo en forma difusa y desordenada. A veces están asociados también a síndromes como el síndrome de von Repp-Lipphausen, que son neurofibromas o schwannomas del acústico con nódulos de Lisch y las famosas manchas de café con leche. Cabe mencionar también los neurofibromas del plexiforma asociados a la neurofibromatosis tipo 1 y que tienen cierto potencial significativo para la transformación maligna. Esto es importante mencionarlo porque justamente las neoplasias que vamos a conversar más adelante, que es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, o también conocido como schwannoma maligno, se desarrollan en subyacente este tipo de lesiones, ya sea por la neurofibromatosis tipo 1 o dependiendo de cómo estaba desarrollada la enfermedad precedida, ya sea exposición de radioterapia, que lo vamos a conversar más adelante. Acá tenemos una diapositiva en la cual nos presenta una división categórica de tantas las partes de los tumores de la vaina del nervio periférico, tanto sean benignos, como podemos ver acá al lado izquierdo, neoplásicas, la neoplasia del veno nervioso, y maligno, que es nuestro tema a tratar, en donde, bueno, hablamos del tumor maligno de la vaina del nervio periférico, también conocido con su otro nombre, sarcoma neurogénico. Y de eso hoy día vamos a hablar, pues, ¿no? Ese es un tumor maligno de la vaina del nervio periférico que, bueno, como le estaba comentando, lo consideran algunos autores como un sarcoma, que es localmente invasivo, recidivante, con designación metastásica, de nuevo de transformación de un neurofibroma plexiforme o una previa exposición a una radioterapia. Se asocia mucho a la neurofibromatosis tipo 1 y también tiene, digámoslo así, algunos caracteres asociados al P53 y al P16. Entonces hay que definirlo. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico son tumores que surgen de los componentes celulares de un nervio normal, es decir, ya sea células de Schwann o perineurales, o también pueden ser tumores benignos persistentes de la vaina del nervio periférico. Estos tumores de tejidos blandos relativamente infrecuentes y muy agresivos van a observarse en tres situaciones, tanto sea esporádicos en el 40%,
un estado por radiación el 10%, o también asociados a la neurofibromatosis tipo 1, que es un 50%. Con respecto a su incidencia, pues es un tumor infrecuente, pero devastador del nervio periférico, y va a representar solo aproximadamente el 10% de los tumores detectados por los cirujanos de los nervios periféricos. Cabe mencionar que en las distintas literaturas no especifica quién debería hacerlo, pero a veces algunos autores mencionan que algunos neurocirujanos han encontrado con este tipo de lesiones, pero aquí en nuestra sociedad, nosotros, como parte de la institución, tenemos a los cirujanos expertos en mamas y tumores blandos, la cual son los expertos en este tipo de lesiones. La incidencia en la población general es del 0.01%, poco infrecuente. Se clasifican como sarcoma de tejidos blandos malignos y pueden surgir de neurofibromas plexiformes o perineurinomas preexistentes, pero no surgen de los famosos schwannomas. Eso cabe mencionarlo también, algo importante. También se presentan como neoplasias secundarias de 10 a 20 años después de la radioterapia. Punto importante, lo que representa hasta el 10% de este tipo de lesiones. Esta incidencia ha ido, superviviente de cáncer infantil es 40 veces mayor que la tasa esperada en la población general. Entre el 22 y el 50% ocurren en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. El resto, como hemos mencionado, es esporádico. El riesgo de desarrollar un tumor maligno de la vaina del nervio periférico en un paciente está aproximadamente entre 8 y 13%, y la mayoría, si no todos, surgen de neurofibromatosis plexiformes preexistentes, las cuales ya hemos conocido previamente. En pacientes con neurofibromatosis tipo 1, la presencia de un neurofibroma plexiforme interno se asocia con un riesgo 20 veces mayor de desarrollar un tumor maligno de la vaina del nervio periférico en comparación con los que no tienen ese riesgo. Aquí un gráfico en el cual hay una distribución por las edades de los pacientes adultos con un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, la cual fue suscitada de la Sloan Kettering de los años 82. Pero las edades varían de entre menos 20, de 20 a 29, y así sucesivamente hasta llegar a 80, 89 años, en las cuales podemos ver que el grupo etario más afectado se encontraba dentro de un rango entre los 20 a 49 años, siendo más específico entre los 30 y 39 años. Con respecto a su presentación clínica, pues estos se encuentran con mayor frecuencia en las extremidades y el tronco, y con menos frecuencia en las partes de cabeza y cuello. El cuadro clínico va a caracterizarse por un cambio rápido, ya sea en el dolor, el tamaño de la masa tumoral o la progresión del déficit neurológico, especialmente cuando se produce en un tumor del nervio periférico preexistente. En particular, el cambio en el tamaño del tumor es más predictivo de malignidad. Obviamente, más grande, más sospecha de que sea más maligno y más agresivo. Los principales troncos afectados son el plexo braquial, pero son sitios infrecuentes de afectación, pero a menudo no es evidente el origen de un nervio. Aquí una imagen en la cual, es un paciente que ya tiene en sí múltiples neurofibromas, que son tumores de diferentes tamaños en la espalda, que probablemente él va a desarrollar en sí como enfermedad subsecuente a la lesión sospechosa del tumor maligno de la vaina del nervio periférico, ¿no? Y aquí un paciente con ya la famosa enfermedad de von Rickhausen, con las manchas de café con leche, y que también tenía asociación para poder desarrollar o predisponerse. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Generalmente, como vuelvo a mencionar, más que todo siempre hablen mejor las imágenes, ¿no? El paciente viene con dolor o se acude con una tumoración. De crecimiento puede ser progresivo, rápido, o lento, difuso, pero doloroso. Entonces, este tipo de pacientes tienen que ser evaluados específicamente por especialistas que conozcan del tema. Y cabe mencionar, otra vez, el dolor y la situación, la localización, son las características más importantes de las manifestaciones clínicas en este tipo de lesiones. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico surge como una lesión masiva, que a menudo es dolorosa, como he mencionado. Aproximadamente un tercio estará asociado a la neurofibromatosis, cabe mencionarlo. Hay distribución por edades y distribución del sitio para pacientes adultos. Hay una serie diferente descrita que tenía una mediana de edad de los 33 años que hemos mencionado, y el tamaño de la mediana de 9.5 centímetros según esta bibliografía. En pacientes con neurofibromatosis tipo 1 suele surgir por los neurofibromas plexiformes que experimentan la transformación maligna, típicamente en nervios grandes como el ciático, el lumbosacro o el plexo braquial. Sorprendentemente, el 10% o menos de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, también denominada esa enfermedad de von Rickhausen, que desarrollarán este tipo de enfermedad.
Aquí una imagen en la cual hay una distribución anatómica del sitio primario de pacientes adultos con tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Como podemos ver, las extremidades son las que generalmente son más afectadas, pues, ¿no? Y subsecuentemente otras lesiones, pero las extremidades son las que más se afectan. Diagnóstico por imagen, que es generalmente nuestra pieza o, digamos, una parte elemental fuera de lo que es la parte, y no menos importante, la parte clínico, y de la parte, digamos, de la relación con el paciente y la parte clínica también, para poder llegar al diagnóstico. Es importante la parte imagenológica, sí, porque nos ayuda a catalogar las diferentes imágenes como para otros sarcomas primarios de alto grado. Pero este tipo de resonancia nos ayuda porque los tumores van a involucrar el plexo braquial o lumbrosacro y puede tener una ventaja para delimitar la extensión del tumor. Y bueno, poder usar también a veces el PEC o, bueno, para poder distinguir un neurofibroma plexiforme de un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Eso podría ayudarnos indistintamente, pero todavía no está concreto si es que podría ser delimitante. Y solo con poca frecuencia es útil en presencia de neurofibromas. En nuestra experiencia, bueno, según el estudio. Desafortunadamente, la enfermedad metastásica es demasiado común y parece ser más común que con muchas otras formas de sarcoma del tejido blando. Aquí una imagen, un corte axial sin contraste y coronal, en la cual hay un tumor maligno de la vaina del nervio periférico de una raíz lumbar del lado derecho, ¿no? En la cual se desarrolla después de la irradiación sacra, probablemente por un antecedente de un sarcoma operado previamente, ¿no? Obviamente no se puede dar una correcta visualización por el tema del sin contraste, pero sí se puede ver la alteración, ¿no? Como podemos ver distintamente que hay alterado aquí en la zona derecha y aquí también. En esta imagen, como podemos denotar, es una imagen en ponderado T2 de un gran tumor maligno de la vaina del nervio periférico, pero compromete el nervio ciático. En esta sí es con contraste. En esta estamos tomando el T2 y bueno, la lesión, como la pueden ver, de bordes irregulares, ¿no? Con estructuras multilobuladas que captan o no contagión necrótica en su interior. Aquí una imagen en la cual es un estudio tomográfico de un tumor metastásico en sí, que es un tumor de la vaina del nervio periférico, pero que ya hizo metástasis al pulmón. En sí, este tipo de tumores son muy agresivos y generalmente a veces estos pueden viajar a otros órganos, ¿no? Como puede ser uno de ellos el pulmón. En otros estudios he visto casos particulares en que han hecho metástasis al cerebro. Con respecto a la patología y la macroscopía, pues aquí podemos ver cómo fue inicialmente en la apertura de la exposición. Hay una parte macroscópica de cómo involucra lo que es el tumor a la parte nerviosa, ¿no? Destacando el nervio que entra y sale del tumor. Y esto obviamente, pues, acá podemos ver el nervio en todo su contenido y la afectación del tumor que lo genera, ¿no? El tamaño, la extensión, la compresión, obviamente, es una estructura anatómica, una estructura patológica macroscópica. Es importante también la parte de la inmunohistoquímica. Bueno, pues generalmente es parte del screening de los patólogos para poder hablar del tumor maligno de la vaina del periférico. Usan tanto a veces para llegar al diagnóstico citocreatinas, las cuales tienen que ser negativos, la proteína S5, las cuales tienen que ser positivas, y CD34, que es variable, ¿no? Y bueno, algunos actina para poder valorarlo y hacerlo diferente de los otros tipos de sarcoma. Con respecto a ello, se caracteriza por células fusiformes, monomórficas, dispuestas en fascículos, que se cruzan y a menudo asociados con áreas geográficas de necrosis. Puede ser difícil distinguir si esto de aquí es un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, del sarcoma sinovial monofásico o del melanoma, especialmente en el área de cabeza y cuello. Hay un número significativo que informa que puede representar el melanoma de células fusiformes. Esta distinción es cada vez más fácil de hacer con el avinamiento de mejoras pruebas de los tumores moleculares. Aquí una patología microscópica en la cual podemos ver que hay, digamos, el tumor de la vaina del nervio periférico en esta imagen del lado A, que muestra grandes áreas atípicas de necrosis geográfica. Y en el lado B, bueno, muestra fascículos que se cruzan compuestos por células fusiformes monótonas con núcleos hipercromáticos y alta actividad mitótica. Con respecto a este tipo de imagen, hay una radiación maligno inducida, que es un tumor de la vaina del nervio periférico con invasión ósea, ¿no? Como pueden ver, bueno, los patólogos podrían un poco conversar de ello, pero es importante también nosotros como cirujanos oncólogos conocer el tema.
Cabe mencionar que hay un tumor que es particular del subtipo de los tumores de la vaina del nervio periférico, es el famoso tumor de Tritón, que es una diferenciación divergente del rhabdomyosarcomatosa de Mason. Mason le dio este nombre a este tipo de lesión después de observar que parecía microscópicamente similar a las extremidades supernumerales en tritones, la famosa salamandra del género Trituro, crecido mediante la implantación del extremo cortado del nervio ciático en los tejidos blandos de la espalda. Los tumores de Tritón también son muy agresivos y se gestionan de forma similar como otros tipos de tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Se han realizado una variedad de perfiles de expresión génica y otros análisis moleculares y genéticos comparando el tumor maligno de la vaina del nervio periférico con otros sarcomas, y estos comparándose así a la célula de Schwann y a los neurofibromas plexiformes. Los estudios genéticos recientes que utilizan enfoques genómicos integrales han identificado alteraciones somáticas frecuentes, como es el CDK-N2A, en un 81% para ese tipo de tumores, y el NF1 para el 72% de ese tipo de tumores, pero no asociado a la neurofibromatosis tipo 1. Ambos pueden coexistir alterando el PRC2. La pérdida de mutaciones funcionales de los componentes del complejo represivo de Polycon 2, que es el famoso PRC2, el EED y el SUZ12, ocurrió en un 92% del tumor maligno de la vaina del nervio periférico esporádicos y un 90% de los asociados a radioterapia, un 70% relacionados a neurofibromatosis tipo 1. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico, con pérdida del complejo represivo Polycon 2, mostró una pérdida completa de la marca de metilación de histonas de H3K27M3, que puede utilizarse como un potente marcador auxiliar. Esto nos va a ayudar un poco para la estructura genómica y poder conllevar y diferenciar de dónde salió este tipo de tumor, no solamente en la parte clínico-radiológica, sino en la parte patológica y genómica. Esto es importante saberlo, sí, porque nos da un alcance al diagnóstico correcto y cómo fue precedido el tumor. Si nosotros conocemos desde su inicio cómo se desarrolló la enfermedad, podemos comprenderlo, tratarlo y mejorarlo. Con respecto al pronóstico, pues este tipo de tumores, el pronóstico es muy pobre, porque tiene tasas de supervivencia de 2 a 5 años aproximadamente, entre el 33 y 12% respectivamente. Bueno, ahora un poco ya tratando de culminar, el tratamiento en sí de este tipo de lesiones va a ser quirúrgico y asociado en general a medidas de radioterapia. La quimioterapia todavía está en duda si es que se puede ser beneficiosa o no, pero está dada así en pacientes con tumores malignos de la vaina del nervio periférico, pero metastásicos. Obviamente, todo a título paliativo. Obviamente, y no menos importante, y siempre yo creo que es el tema de la parte multidisciplinaria, la rehabilitación. Todo en conjunto conlleva un adecuado tratamiento y un adecuado manejo. El tratamiento, como les vuelvo a mencionar, siempre ha sido quirúrgico. Suele surgir de los principales plexos nerviosos y la morbilidad potencial es alta. La enfermedad primaria presenta múltiples problemas en términos de control local para los tumores que surgen de nervios grandes. La pérdida de función es obvia, pero con este tipo de tumores que surgen por neurofibromas plexiformes, a menudo es difícil discernir qué porción del plexo nervioso grande está afectado por el tumor y qué área no. Esa es, digamos, la coyuntura que tiene el cirujano a veces en la resección. Con los neurofibromas benignos pueden ser habidos tanto del PEC18 y no ha sido útil para distinguir las lesiones benignas como lo había mencionado anteriormente. Obviamente existe una mayor morbilidad asociada con la pérdida de múltiples raíces nerviosas que debe equilibrarse con la compresión del mal pronóstico de estos pacientes, incluso con una cirugía óptima. No es inusual ver la recurrencia de tumores que saltan porciones del nervio normal, frustrando los intentos de control local. En ocasiones, estas lesiones son tan grandes que involucran nervios tan importantes que a veces nosotros tenemos que llegar a decidir la amputación de los pacientes. Casi un tercio sufrió amputación, ya sea principalmente o debido a una recurrencia que de otro modo sería irresecable. Aquí algunas referencias en las cuales podremos, por ejemplo, comprender un tumor que venía de la parte del hombro izquierdo e hizo metástasis a nivel del cerebro. Son pacientes que a veces ya vienen con mucha enfermedad grosera a nivel local o loco regional y han venido con enfermedad metastásica, con alguna alteración. El paciente, cuando se reporta este caso, en esta literatura, que es del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Emergencia de Clemente Álvarez, sus autores, en el año 2016, solamente la manifestación que tenía era somnolencia intercurrente, es lo que mencionaba. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico, en este caso, es un tumor, bueno,
en la cual, bueno, había una invasión de los nervios en la parte maligna, pero con metástasis a distancia, otro tipo de reporte de casos. En este tipo de estudio, en la cual es una revista chilena de neurocirugía en el año 2014, la cirugía radical era el tratamiento de elección. La resecabilidad dependía de la localización del tumor y, bueno, siendo la parte paraespinal un 20% y 95% en las extremidades, como volvemos a mencionar y recalcarlo en sí, ¿no? Que es lo más frecuente. Pero, ¿por qué hago hincapié en este tipo de diapositivas? Por los factores pronósticos a los que lo relacionan. Aquí fue importante destacar el grado histológico, la presencia de los bordes libres post-cirugía, el tamaño tumoral, siendo los mayores de 5 centímetros los de peor evolución, y la recurrencia, que después de una resección total es del 32 al 65% después de un intervalo entre 5 a 32.2 meses. La radioterapia puede tener un efecto local y también retarda la recurrencia tumoral. Sin embargo, tiene solo un pequeño efecto en la sobrevida a largo plazo. Y la quimio no son sensibles, bueno, a este tipo de tumores, pero hemos mencionado que pueden, digamos, en la parte metastásica cumplir cierto rol. Bueno, la resección completa con amplios márgenes es vital para que podamos hacer control de la enfermedad, pero lo cual se caracteriza como un factor pronóstico independiente, pero que mejoraría en la supervivencia al menos. Aun cuando la radioterapia provee control local y puede retrasar la recurrencia, no existe evidencia que prolongue la sobrevida. Mencionarles ahora, justamente antes de culminar ya la presentación, que hay un estudio estadístico en nuestra institución, que bueno, voy a mencionar que es un estudio que fue dado por la doctora Mendoza, juntamente que lo estaba viendo el doctor Pajuelo, que es fellow de tercer año. Es un diseño de estudio que es una revisión retrospectiva de 181 pacientes con tumores malignos de la vaina del nervio periférico, que fueron tratados entre el año 1997 y 2015 en nuestra institución. Y bueno, se presentan las técnicas quirúrgicas y los tratamientos coadyuvantes y la clasificación de los tumores respecto a su tamaño, grado, histológico, prevalencia en cada localización neuroanatómica, y se estima la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Es un análisis descriptivo a través de frecuencias, porcentajes y medidas de resumen, en promedio, mediana y rango. Las curvas de sobrevida se estimaron con el método de Kaplan-Meier y posibles diferencias entre las mismas se hablaron con el Logran test. Aquí los resultados con las características clínicas patológicas en promedio, según la localización en todos estos pacientes estudiados, los miembros inferiores fueron los que fueron más encontrados, siguiendo miembros superiores en 43, tórax 12, número de pacientes abdomen 9, columna 2, cabeza y cuello 1, ¿no? Y los grados, generalmente G3 era G2 eran los que tenían más casos y no consignados 3, siendo así también G3 70 y G1 9. Aquí una curva estimada de la sobrevida global según el tiempo y la sobrevida, pues, ¿no? Aquí en el lado derecho una estimación de la sobrevida global de las características en estudio y todas las características en la supervivencia de la sobrevida global en 1, 5, 10 años. Con significancia, pues sí, según el tipo de cirugía y según lo que se ha dado. Posteriormente tenemos aquí un estudio comparativo entre el tiempo de meses y la sobrevida global, según el tamaño tumoral. Y obviamente el punto de corte es casi similar el punto de corte del tamaño es casi similar a los estudios que hemos tenido relacionados. Aquí otra en la cual se ha visto el tipo de cirugía, tanto en la sobrevida global y el tiempo de meses, según amputación, desarticulación, hemipelvectomía, resección radical o resección local. Aquí una curva estimada de la sobrevida libre de recurrencia, según, bueno, estimado en las características en estudio. Oye, aquí se cortó. Obviamente también en la parte de 1 año, 5 y 10 años. Posteriormente también hay sobrevida libre de recurrencia de enfermedad, las cuales vamos a comentarla posteriormente para evitar acotar un poco más el tema. Aquí una gráfica en el lado izquierdo, un análisis univariado y multivariado, en la cual se puede consignar todas las asignaciones que se dio, tanto el tamaño tumoral, los puntos de corte, menos de 5, 5 a 10, más de 10, el tipo de cirugía, el tamaño de nuevo otra vez, haciendo las diferencias, y el tipo de cirugía, según lo que se hace en el análisis univariado y multivariado, según las asociaciones que se han realizado. Entonces se discutió de que se observa que la edad promedio de los pacientes en estudios fue 36.3 años, un rango de 2 meses a 81 años, inferior a otras series que reportan una edad de 40 años. El 50% de pacientes tienen edades por debajo de los 34 años.
88, en un porcentaje de 48.6, son mujeres, 93, en un porcentaje de 51.4, son hombres, que es similar a la bibliografía revisada. Al examen clínico, los tumores midieron en promedio 14.3 centímetros, superior a lo descrito en otros trabajos de 6 centímetros. La localización más frecuente, los miembros inferiores, en 114 en un porcentaje de 63%. La sobrevida libre de recurrencia a 1.5 y 10 años se estimó entre el 51.8%, 24.1% y 20.4% respectivamente. Se encontró diferencias significativas en la sobrevida libre de recurrencia según el tamaño del tumor y el tipo de cirugía, similar al estudio que se había coordinado de Bailey y colaboradores. Evaluadas en conjunto, ambas variables muestran ser importantes para explicar el tiempo hasta la recurrencia de los pacientes en estudio. El riesgo de recurrencia de los pacientes con tumores de más de 10 centímetros es mayor que los pacientes con tumores menos de 5 centímetros. Y el riesgo de recurrencia de pacientes sometidos a amputación o desarticulación es mayor que el de los pacientes sometidos a resección radical. Similar al estudio de Miriam, sin embargo, el estudio de la Clínica Mayo no mostró diferencias estadísticamente significativas. Con respecto a la sobrevida global de 1, 5 y 10 años, se estimó que estos eran en 65, 28.8 y 22% respectivamente, inferior a lo descrito en la serie de la Clínica Mayo, a la cual eran una sobrevida global en los 5 y 10 años de 60 y 45% respectivamente. Se encontró diferencias significativas en la sobrevida global según el tamaño tumoral y el tipo de cirugía. Evaluadas en conjunto, ambas variables muestran ser importantes para explicar el tiempo hasta la muerte de los pacientes en estudio. El riesgo de muerte de los pacientes con tumores más de 10 centímetros es mayor que el de los pacientes con tumores de menos de 5 centímetros. Y el riesgo de muerte de pacientes sometidos a amputación o desarticulación es mayor que el de los pacientes sometidos solo a resección radical. Conclusiones. El tamaño tumoral y el tipo de cirugía resultaron ser factores que influyen en la supervivencia global y sobrevida libre de enfermedad en el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. La cirugía realizada en nuestro estudio fue en mayor parte de tipo conservador, siendo este el tratamiento estándar. El tratamiento adyuvante no mostró mayor beneficio en el pronóstico de patología, pero se puede considerar en situaciones que no está indicado el manejo quirúrgico. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico es una patología poco frecuente y se requieren más estudios para conocer su comportamiento y adecuado manejo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Qué bueno que ha presentado al final ese trabajo, esa revisión de las características clínico-patológicas y de tratamiento de los pacientes que vemos en la institución. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, abran los micros para que los que deseen puedan hacer preguntas o hacer algún comentario al respecto de la presentación. ¿El doctor Falla está entre la audiencia? Entonces me voy a permitir hacer los comentarios yo. Este tumor maligno de la vaina de nervio periférico, al igual que los sarcomas de tejidos blandos, pueden alcanzar grandes volúmenes antes de ocasionar una real molestia a la persona. Y por eso es que también vienen con tumores aumentados de tamaño. Y este tipo en especial de tumor está asociado con la neurofibromatosis, con la de tipo 1. Y aquí en el Perú, sin tener una evidencia totalmente científica, tenemos grupos de pacientes que vienen de la sierra, y creo yo de la Sierra Sur, que tienen neurofibromatosis. Y es importante que cuando uno vea a un paciente con un tumor de tejidos blandos, es importante fijarse en la piel y fijarse en el hábito de la persona. Generalmente la persona que tiene una neurofibromatosis tiene un hábito especial, ¿no? Generalmente una persona relativamente delgada, con la envergadura mayor que la altura del paciente, las manchas café con leche, los neurofibromas, ¿no? La forma del cráneo del paciente, son cosas que uno tiene que ver. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el doctor Moreno, un 10%, dependiendo de las series que uno revise, de pacientes que tienen neurofibromatosis van a desarrollar un tumor maligno
de la vaina de nervio periférico. Y la característica de estos tumores en estos pacientes es que tienen una conducta más agresiva, la recurrencia es casi siempre una regla y generalmente los pacientes fallecen, a menos de que uno pueda detectar estos tumores de manera más temprana. Y han visto la comparación que ha hecho el doctor Moreno. Nosotros tenemos sobrevida a 10 años de 22% y en esa entidad extranjera que creo que es del Estados Unidos es 45%. O sea, es un montón que tengan el doble de sobrevida. Tendríamos que ver a qué se debe esto. Y hubiera sido muy importante que en ese trabajo que hemos hecho en el departamento se hubiera incluido la asociación con neurofibromatosis o no, con neurofibromatosis, o sea, con enfermedad de von Recklinghausen. Porque usualmente los pacientes con von Recklinghausen que desarrollan un sarcoma de tejidos blandos, el desenlace es malo, la evolución del paciente es mala. Y la otra cosa importante que ha fijado el doctor Moreno es que en nuestra serie, en lo que hemos presentado en el instituto, más del 80% de pacientes tienen los tumores en las extremidades y 63%, no del 83, sino del 100, están en las extremidades inferiores. O sea que estamos hablando de la capacidad de moverse y de desplazarse que pueda tener una persona. El otro punto importante es que de manera general, los pacientes que tienen tumores de tejidos blandos y que uno sospecha que son probablemente malignos, y esas sospechas están dadas por el tamaño, está dado por la localización del tumor, tumores de localización profunda debajo de la fascia muscular, es más probable que sean malignos. Entonces, lo que se debe hacer con estos pacientes es tratar de enviarlos a una institución donde haya experiencia manejando estos pacientes. Y resulta que no hay muchas instituciones que tengan una gran experiencia, porque como hemos visto al principio de la presentación del doctor Moreno, esos tumores tienen una incidencia muy baja, son tumores raros. Entonces no hay muchas instituciones que puedan juntar una gran cantidad de casos y puedan, y se puedan diseñar estudios para poder digamos, adquirir conductas o adoptar algún tipo de manejo en tal o cual situación. Doctor Moreno, en el trabajo ese, yo estoy hablando ahorita de memoria, en el trabajo que ha presentado, ¿hablan de la asociación con neurofibromatosis en el INE? No, Doc, no lo hablan tan específicamente. Más que todo es el tratamiento, el tamaño, el grado, el tipo histológico. Pero sería bueno ello, ¿no? La asociación con la neurofibromatosis tipo 1. Ya. Bueno, sí, no está, pues. Pero un punto importante a considerar es algo que usted también ha dicho. Cuando un tumor empieza a cambiar, empieza a crecer o empieza a provocar dolor, ese tumor tienen que evaluarlo, tienen que sacarlo. Tanto desde el punto de vista de tratamiento, porque una vez que quita uno el tumor, sea benigno, maligno, lo que sea, se le va a acabar el dolor al paciente. Entonces, esa es la parte importante. Pero también usualmente cuando hay dolor, eso está indicando una transformación maligna, ¿no? Y casi siempre, no sé si casi siempre, pero en los pacientes con neurofibromatosis, usualmente describen el neurofibroma en un neurofibroma preexistente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando va un paciente con tumor de partes blandas a un centro médico en general, ¿no? Usualmente lo miran y dicen lipoma, o sea, todos los tumores de tejidos blandos, lipoma. Y eso no ocurre así, pues, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores de 20, 30 años, uno tiene que tener presente la posibilidad de sarcomas de tejidos blandos y antes de hacerle ningún tratamiento ni de plantearle una resección, nada, dependiendo de la localización topográfica, dependiendo del tamaño y todo, uno debería hacer una biopsia para saber cómo enfrentarse y cómo manejar ese tumor, sabiendo qué cosa es antes de hacer una operación y de repente hacer una operación
que dé bordes comprometidos y que reste la posibilidad de que el paciente, digamos, pueda tener un manejo adecuado, haciendo una resección completa con bordes libres y marcando al paciente para una radioterapia después. En fin, lo que usualmente se hace, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos por aquí? Al principio también el doctor Moreno habló del cromosoma 22. Bueno, como quiera que sea, esto ya es más un consejo para todos los que están como asistentes. Sería muy bueno que revisen un poco de genética, que revisen un poco de la anatomía del cromosoma, del bandeo de los cromosomas, o sea, cómo se habla de localización, qué significa el brazo corto, qué significa el brazo largo. Son cosas que a veces es un poco tediosa revisarla, pero debe ser es muy importante porque mucho de lo que estamos viendo tiene que ver pues con genética que es una especialidad y que se está desarrollando también en nuestra institución y que está ganando cada vez más un lugar importante, tanto para hacer prevención como para hacer diagnósticos y tratamientos. Hay un capítulo de genética en el libro que se llama, que ustedes seguramente lo conocen, que se llama Principios de Tratamiento Oncológico, el famoso libro de Vita, ¿no? Editado también por Rosenberg. Y ese libro tiene en las partes iniciales un capítulo de genética donde se puede leer la anatomía de un cromosoma y cómo está, para que puedan entender un poco, ¿no? Y cómo se localizan y cómo uno puede precisar y cuáles son los exámenes que se hacen para poder saber dónde hay una mutación o dónde no hay una mutación. En fin, creo que sería importante, inclusive para tener un conocimiento sobre los nuevos tratamientos que están ocurriendo el cáncer y que están permitiendo que la gente tenga pues mayor sobrevida y que la gente tenga mejor calidad de vida. Creo que eso es todos los apuntes que yo tengo respecto de la presentación del doctor Moreno.